inteligente, cómoda y autónoma. Así nos imaginamos la movilidad del futuro. ¿Pero es realmente el coche lo que conduce hacia el futuro? La visión de un nuevo medio de transporte parece prometedora. El Hyperloop, un tren que podría viajar más rápido que el sonido. Algunos piensan que esta idea es una locura, pero investigadores y empresarios de todo el mundo están trabajando para hacer del Hyperloop una realidad. ¿Nos mantenemos fieles a los viejos conceptos de movilidad o nos adentramos en un futuro incierto? Los Ángeles, la ciudad de los sueños, es el lugar de nacimiento de una visión que podría revolucionar nuestra velocidad de crucero. El Hyperloop, un tren que se desliza por un tubo al vacío. La idea proviene del multimillonario Elon Musk. Se hizo rico con negocios en Internet y en realidad produce coches eléctricos y cohetes para viajes espaciales particulares. Él no quiere encargarse de la construcción del Hyperloop, por eso organizó un concurso para estudiantes de todo el mundo. Queremos fomentar innovaciones en la movilidad. A las personas les producen entusiasmo las nuevas formas de transporte que sean completamente diferentes de las que conocemos en la actualidad. También hay un equipo de Múnich. Estos estudiantes están decididos a ser parte de la movilidad del futuro. En el concurso quieren competir con equipos de todo el mundo. ¿Quién de ellos construirá el mejor prototipo de Hyperloop? Más de 400 equipos de estudiantes han presentado sus ideas. Los 27 mejores equipos fueron invitados a construir sus prototipos y ahora compiten por primera vez en Los Ángeles. Los estudiantes holandeses de la Universidad Tecnológica de Delft son el segundo equipo europeo en llegar a Los Ángeles. Todos los demás europeos ya han sido eliminados. Todavía es difícil imaginar que de estos talleres artesanales proceda tal vez el medio de transporte del futuro. Los pronósticos anticipan que aumentará el tráfico general. Cada vez más personas recorren distancias más largas. Al hacer negocios en todo el mundo y viajar por todo el planeta. La infraestructura existente no está diseñada para una sociedad que se mueve constantemente. Una evolución preocupante, dice Michael Schreckenberg. La mentalidad de la gente no se ajusta ni a las condiciones reales ni a los recursos cada vez más escasos. Las personas esperan poder movilizarse en todo momento, lo que significa que pueden usar el vehículo en cualquier momento, que la infraestructura esté disponible y que también tengan la energía para ello. Esto es algo que causa una conducta básica en las personas. Y cuando eso ya no está disponible, entonces surgen problemas. Y así será en el futuro, cuando tengamos que vivir con recursos limitados. Tener su propio automóvil no es tan importante para los jóvenes como solía serlo antes. Pero con la prosperidad y el crecimiento de la población, el número de coches aumenta constantemente en todo el mundo. El resultado es que las carreteras se congestionan cada vez más, se acumulan las obras de construcción y se incrementan los embotellamientos. Estadísticamente, un coche permanece detenido 23 horas al día. Eso significa que es capital muerto. Podría invertirlo mejor en otro lugar, es decir, el uso compartido del automóvil o el transporte público son las mejores alternativas. Hay diferentes conceptos, pero al final depende de si el ciudadano, si el conductor comparte estos conceptos. Uno de estos conceptos podría ser el Hyperloop. La idea no es nueva. El principio básico del Hyperloop es incluso muy antiguo. Se basa en un sistema de transporte que no fue diseñado para los humanos, sino para documentos importantes, los tubos neumáticos. En Nueva York, enormes sistemas de tubos neumáticos conectaban distritos enteros de la ciudad, pero también se enviaban las cartas de una planta a otra planta del edificio.
Se enviaban en contenedores cilíndricos por un tubo y se transportaban a una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora mediante aire comprimido, un sistema que continúa hasta el día de hoy. El contenedor encaja precisamente en el tubo de modo que se propulsa por allí sin que haya ningún escape de aire. El aire aspira el contenedor por el tubo al generar una succión que lo propulsa. Una idea que hace suya Hyperloop, porque este también se desliza a través de un tubo del cual se extrae casi todo el aire. En un vacío parcial, la cápsula prácticamente no frena. Muy poco aire permanece en el tubo. Como en un avión, los pasajeros viajan en una cabina presurizada que equilibra la baja presión de aire. De otro modo, no podrían respirar. La baja resistencia del aire hace muy rápido al Hyperloop. A 1200 kilómetros por hora podría conectar París y Berlín en aproximadamente 1 hora. Hasta ahora es todo teoría. Dirk Ahlborn quiere demostrar que también funciona en la práctica. Hace algunos años, Ahlborn fundó una compañía en Los Ángeles. Esa es una de las varias startups que están trabajando en la introducción del Hyperloop. Hasta ahora, sin embargo, no es más que una idea. Necesitan inversores. Inversores potenciales reciben una introducción a cómo funciona el Hyperloop en modelos abstractos, lo cual significa sobre todo un curso básico de magnetismo. La fuerza de los imanes juega un papel importante en 2 elementos cruciales del Hyperloop. Con la ayuda de imanes, la cápsula levita en el aire y es propulsada. Estos imanes están fijados a la parte inferior de la cápsula del Hyperloop. Si los imanes se mueven en la base del tubo, generan otro campo magnético en la base. Ambos campos magnéticos están compuestos por un polo norte y un polo sur. Los 2 polos sur están frente a frente y al rechazarse, hacen que la cápsula flote. Una especie de aleta de aluminio se ocupa de la propulsión. Esta pasa por una pista de bobinas magnéticas. Estas bobinas pueden activarse con energía eléctrica. Entonces también generan un campo magnético en la aleta de aluminio. Los magnetos en la pista propulsan la cápsula hacia adelante. De este modo, la cápsula se desliza hacia adelante. Una técnica que es complicada y deja muchas preguntas abiertas. El lema es: el colectivo es más inteligente que el individuo. Aunque existe aquí una central, los empleados se distribuyen en todos los continentes. Están conectados a través de una plataforma en Internet. Fundamos la empresa, reunimos a un pequeño equipo y dijimos, todo el que quiera formar parte y quiera involucrarse con al menos 10 horas por semana, a cambio de una participación en la compañía en forma de opciones de compra de acciones en la empresa, por favor que se comunique. Entonces tuvimos alrededor de 200 solicitudes. De estas, seleccionamos apenas 100 ingenieros y trabajamos con ellos en el estudio de factibilidad. Los estudiantes de Múnich encontraron un taller provisorio en Los Ángeles, donde pueden armar su cápsula después de transportarla a los Estados Unidos. Todavía tienen que clasificarse para pasar a la fase de desplazamiento por el tubo de prueba. Para ello, es decisiva la eficacia de su sistema. En el montaje ven claramente que faltan componentes fundamentales. Estos están retenidos en la aduana. Sin estas piezas, la posibilidad de llegar al tubo es nula, pero al equipo le queda una semana. El trabajo en el Hyperloop es una diversión de tiempo libre para los estudiantes. No obtienen ningún logro de estudio por ello, tampoco ningún pago. Solo el costo del prototipo está cubierto por patrocinadores como Airbus. Para los estudiantes es sobre todo una inversión en el futuro. El sueño de contribuir a darle forma al transporte del futuro. Siempre ha habido conceptos para acelerar el tráfico. En otras palabras, en realidad soñamos que por la noche volamos brevemente a Australia para cenar y regresamos. Podemos cambiar de lugar rápidamente, hacer que el mundo se encoja, por así decirlo. Pero eso es algo que siempre ha sido un sueño hasta la actualidad. El inventor Eli Beach ya soñaba con esto en el año 1867. Quería construir en Nueva York un vagón de cercanías subterráneo que se deslizara a través de un tubo con aire comprimido. Pero el municipio solo permitía un sistema de tubos neumáticos para paquetes. A pesar de ello, Eli Beach le encargó en secreto a su equipo construir el tren para personas para demostrar que su sistema funcionaba. No obstante, el municipio decidió no hacerlo y apostó por el sistema que estaba en auge en ese momento, no solo bajo tierra,
sino también en la superficie, el ferrocarril. El tren sigue siendo, después de un siglo, el medio de transporte principal de las naciones occidentales. Sin embargo, es costoso. Tienen que construirse las capas de balasto y los rieles, los sistemas de señalización y control, así como también las estaciones. El automóvil reemplaza el ferrocarril como el principal medio de transporte. Las poderosas compañías automotrices ya no renuncian más a su supremacía. Pero las carreteras obstruidas, la contaminación y el costoso combustible hacen que el automóvil sea cada vez menos atractivo. Ahora los fabricantes están orientando su pensamiento en otro sentido. En el futuro, la movilidad, la digitalización y la publicidad podrían ir de la mano. El automóvil podría cumplir cualquier deseo, incluso aquel que el pasajero aún ni siquiera tiene. Buenas tardes, Isabel. Hola. ¿Se encuentra bien? Genial, ¿por qué? Sus signos vitales están bajos. ¿Quiere tal vez un café? Eso le dará impulso a su circulación. No, gracias. El desvío es solo de 1.37 kilómetros. Todavía está a tiempo para su cita. Es muy tarde para un café. Entonces, ¿tal vez una bebida con vitaminas o un batido proteico? Sí, por mí estaría bien. El problema con el tráfico, en la mayoría de los casos, no es tanto la tecnología. Esta sencillamente está disponible. El problema es el ser humano mismo. Y la pregunta es, ¿cómo se maneja el hombre con la tecnología? ¿Quién lee hoy el manual de 500 páginas de su vehículo para poder manejar todos los sistemas de asistencia? En realidad, los propietarios de automóviles autónomos actuales deberían controlar el coche todo el tiempo durante el viaje. Deben estar listos para tomar el control en cualquier momento. Sin embargo, muchas personas no se toman esto en serio y publican videos en la red de sus actividades durante el viaje. El piloto automático, hasta ahora, solo controla un único escenario para evitar colisiones. Esto no es suficiente para situaciones complejas de tráfico. En mayo de 2016, el piloto automático de un Tesla causó un accidente. El propietario le había dejado el control al coche. En el accidente, el viajero de 40 años perdió la vida. Joshua Brown es la primera víctima de tránsito de una nueva era. Su automóvil se precipitó sin control contra un camión. Tuvo 7 segundos para verlo, tiempo suficiente para reaccionar. Normalmente el piloto automático escanea el carril que se encuentra directamente frente a él. Si percibe una interrupción, frena. Esto funciona muy bien en carreteras sin tráfico transversal. Pero el camión viene del lateral. El Tesla escanea el carril, pero el camión tiene una distancia tan grande entre ejes que el carril parece parcialmente libre. Aunque los sensores registran un obstáculo, como el carril está aparentemente libre, es interpretado como un pórtico de señalización. Los sensores en los vehículos autónomos actualmente están dirigidos principalmente al tráfico de autopistas. En realidad, aún no es que puedan abarcar en consecuencia áreas complejas de intersección. También se puede suponer que este nunca será el caso. Entonces, se necesitaría más detección. Debería saberse más del tráfico transversal que no veo. Desafortunadamente, la gente hoy supone que los vehículos realmente lo controlan todo. El accidente del Tesla lo ha demostrado. En Los Ángeles, los estudiantes de Múnich ya han llegado al sitio de la competencia. Lucas y su compañero Thomas comparan las estructuras de la competencia con su propio diseño. Finalmente pudieron sacar los últimos componentes de aduana y están listos para la primera prueba. Si el arranque en seco tiene éxito, el equipo podrá realmente llegar al tubo. Ha llegado el primer obstáculo. Nuestra arma secreta es el compresor. Somos uno de los pocos equipos que emplean un compresor de este tipo. Este sirve para aspirar el resto del aire del tubo. En el tubo hay un vacío parcial. Todavía hay una centésima de la presión atmosférica. Y esto causaría una fricción de aire que ralentizaría nuestra cápsula. Por supuesto que no queremos eso. Así que aspiramos el aire y entonces podemos desplazarnos muy rápido por el tubo sin la resistencia del aire. En el siguiente paso, tienen que fijar los magnetos liberados de aduana al prototipo, la cápsula.
El magneto se emplea para hacer levitar la cápsula. Este se atornilla aquí abajo a la base y tan pronto como la cápsula se desplaza a unos 180 kilómetros por hora sobre la pista, produce una fuerza de empuje lo suficientemente fuerte para levantar la cápsula. El tubo de prueba es demasiado corto para acelerar la cápsula por sí mismo. Es por eso que es empujado por lo que se llama un pusher, un vehículo deslizante. Este hace que la cápsula tome velocidad de modo que pueda elevarse y levitar. Precisamente en áreas que de otra manera presentan poca infraestructura, el Hyperloop podría acortar mucho los trayectos de viaje largos. Un viaje de San Francisco a Los Ángeles va hasta ahora a través del desierto y en coche toma unas 6 horas. Volar es hasta ahora la única alternativa. Con el Hyperloop se estaría allí en 36 minutos. La energía que el Hyperloop necesita se suministra gratuitamente. Las células solares en el techo del tubo suministran al tren de electricidad. También se almacena la energía de frenado. Por supuesto que todo el sistema es completamente ecológico. Pero no es ecológico solo porque queremos ser ecológicos, sino que creo que precisamente en el sector de la energía alternativa, en última instancia, existen grandes ventajas si realmente se utilizan las energías alternativas para tu propio beneficio. Es decir, en nuestro caso tenemos células solares que se encuentran en el mismo trayecto, en la misma infraestructura a lo largo del trayecto. En California podemos cubrir todo el consumo de energía solo con energía solar. Pero también se añaden el viento y la energía cinética. Esto tiene la ventaja de que los costos operativos del sistema son tan bajos que es posible que seamos rentables. El Hyperloop presenta una tecnología que hoy sería factible. Esto podría hacerse. Pero también hemos visto muchos desarrollos tecnológicos, especialmente en Alemania, que también hubiesen sido factibles. El Transrapid también es algo que podría haber funcionado, con velocidades no tan altas, pero la tecnología está, y con este ejemplo vemos muy bien lo que puede ocurrir con algo así. El nuevo sistema de transporte, el tren de levitación magnética Transrapid. En Emsland, Baja Sajonia, en 1985, se pone en funcionamiento una pista de prueba. Aunque el Transrapid no se desplaza en un tubo de vacío, al igual que el Hyperloop, avanza mediante magnetos. Este tren de levitación magnética alcanza una velocidad de 412 km por hora, es decir, más rápido que los ICE actuales. El 22 de septiembre de 2006, el tren elevado colisionó con un vagón de mantenimiento que se encontraba accidentalmente en la monovía. 23 personas murieron. Otras 10 resultaron heridas. Actualmente lo que fue la pista de prueba es una ruina. Desde el accidente, ya nadie en Alemania quiere invertir en el Transrapid, aunque este ha estado funcionando con éxito en Shanghái desde 2002. El Transrapid, si se quiere, estaba adelantado a su época, o fue uno de los primeros sistemas y de alguna manera fue considerado una vergüenza. Pero en realidad, si se cometen errores, realmente se trata de aprender de ellos y sencillamente se sigue adelante. Y lamentablemente eso de alguna manera nos falta en Alemania. Todavía nos avergonzamos de nuestros errores, estamos avergonzados de lo que no hemos logrado. Y en mi opinión, eso es precisamente lo incorrecto. Y si no cometo errores, entonces tampoco puedo construir un producto mejor. La seguridad en Hyperloop aún está en pañales. Aunque en la competencia de Los Ángeles, los estudiantes desarrollan conceptos para optimizarla, sus prototipos todavía no son en absoluto adecuados para el transporte de personas. De momento, la tecnología de las cápsulas se concentra en lograr cubrir la ruta a través del tubo. Los estudiantes aún no se aventuran a construir una cabina presurizada. Sin embargo, precisamente aquí reside el peligro real. Si la cabina presurizada se rompe, los pasajeros quedarían expuestos al vacío. Es como en el avión, solo que más intenso.
Por un lado, claustrofobia porque no tenemos ventanas. Por otro lado, problemas con la caída de presión. Si la presión disminuye, uno muere de todos modos. Creo que una cabina confortable, que ofrezca mucho espacio, ayuda a hacerle frente a la sensación de estar encerrado. Necesitamos sin falta sistemas de seguridad que regulen la disminución de presión y garanticen la evacuación. Estos son problemas que tenemos que resolver. Otro desafío es la velocidad, hasta 1200 kilómetros por hora. ¿Puede un ser humano siquiera soportar esto? Ya en la actualidad a los pilotos de aviones de combate se le exigen 3000 kilómetros por hora. Se entrenan para soportar esta carga y usan trajes que los protegen. El peligro no radica en la velocidad, sino en la aceleración y desaceleración. El ascenso y descenso son muy agobiantes para el cuerpo. En el Hyperloop no existen estos altibajos. Este acelera de manera uniforme y mantiene la velocidad. Los pasajeros pueden sentir algo parecido a lo que ocurre en el avión. Sin embargo, lleva tiempo acostumbrarse a ello, especialmente por el vacío. Por supuesto que siempre hay cierto peligro, pero en el caso de los aviones esto también ya funcionó. Estos no están en el vacío, pero allí también la presión del aire es mucho más baja. Creo que sencillamente hay que probarlo y seguir desarrollándolo para que sea seguro. Es decir, primero se podría, por ejemplo, transportar mercancías. Entonces no hay personas en peligro y cuando digan, está bien, es seguro, se podría comenzar a transportar personas. El comercio internacional funciona hasta ahora principalmente con portacontenedores. Estos son increíblemente lentos en comparación con el Hyperloop. Los grandes portacontenedores alcanzan solo 23 nudos, es decir, unos 42 kilómetros por hora. Ya en la actualidad el transporte de carga está muy sobrecargado y en los próximos años aumentaría un 38%. Das Problem im Güterverkehr ist El problema con el transporte de mercancías es, por un lado, que recién es rentable usar un sistema como el Hyperloop a partir de una distancia de, digamos, 300 kilómetros. System wie den Y que el tipo de mercancías es muy limitado. dass die Art der Güter No reemplazará el transporte de carga. wird nicht den Güterverkehr Podrá abastecer mejor a través de largas distancias debido a las altas velocidades. Pero esto no resolverá de ninguna manera el problema del transporte de mercancías. das Problem in keiner Weise lösen. Después de todo, un barco transporta hasta 20.000 contenedores al mismo tiempo. Un Hyperloop, por su parte, solo puede enviar una sola cápsula a la vez a través del tubo. En cambio, los expertos en tráfico confían en una utilización más eficiente de las carreteras. En la agrupación de camiones, varios camiones forman una columna en la autopista. Están conectados a través de Wi-Fi y reaccionan simultáneamente. El primero de la cadena controla a los otros vehículos que, al no tener la incidencia del viento, ahorran combustible. Teóricamente también podrían unirse otros vehículos. La pequeña distancia entre vehículos que reaccionan simultáneamente evitaría atascos de tráfico. El conductor le envía una solicitud a un convoy ya compuesto. Si el conductor de la agrupación acepta, su sistema toma el control del automóvil. El viaje en automóvil sería similar a un viaje en tren, con una gran diferencia. En la agrupación, todos los participantes dependen de que la red funcione. Los efectos positivos de la agrupación solo se presentan si tantos vehículos como sea posible se conectan a la red para que puedan comunicarse entre sí. Esto requiere que los fabricantes de automóviles creen estándares homogéneos, que hasta ahora no existen. En el Centro Alemán Aeroespacial Braunschweig, los científicos investigan los fundamentos técnicos. Desarrollan un automóvil que funcionará como un centro de datos, una especie de teléfono inteligente sobre ruedas. GSM, UMTS y GPS aseguran que el vehículo envíe y reciba señales. Los investigadores están desarrollando un automóvil que sea capaz de comunicarse de forma independiente con su entorno. Este podría ser el punto de inflexión para un vehículo autónomo y al mismo tiempo seguro. Los coches no solo se comunican con otros vehículos, sino con todo su entorno. Sin embargo, para ello todos los objetos en el tráfico tendrían que hablar el mismo idioma. Los investigadores ya han dado un comienzo, con semáforos inteligentes en el centro de Braunschweig. Estos semáforos le indican al vehículo cuánto durará aún la respectiva etapa. El coche indica en todo momento cuando el semáforo se pone en rojo. Las primeras pruebas de campo ya fueron exitosas.
En el futuro, el coche podría identificar en todo momento dónde se detendrán los demás usuarios de la carretera. En un entorno cada vez más interconectado, los peatones también podrían ser reconocidos por el vehículo. El coche recopila datos sin cesar, sabe quién, cuándo y dónde se detendrá. Los investigadores suponen que esta interconexión hará que el tráfico vial sea más seguro. Uno de los proyectos más prometedores es la interconexión. Esto significa que los vehículos se comunican entre sí y se intenta así reprimir cada vez más el factor humano. Los vehículos entre sí pueden entonces, con los algoritmos correspondientes, ponerse fácilmente de acuerdo en el momento en que ingrese o salga un coche de la fila. Estas son las cosas que veremos en el futuro y también, por supuesto, que los vehículos asumirán ellos mismos otras funciones. En realidad, lo único que perturba el tráfico es el ser humano. En Los Ángeles comenzó el día de la competencia. Es el gran momento para los estudiantes de la Universidad Técnica de Múnich. Su cápsula está lista para desplazarse a través del tubo de prueba. Debe cubrir la distancia de 1,5 kilómetros en el tubo. La cápsula, en teoría, podría alcanzar los 350 kilómetros por hora. Pero, ¿qué hay de la competencia? La mayoría de los equipos que se presentaron fallaron debido a las altas exigencias del tubo. Técnicamente no eran lo suficientemente sofisticados o sencillamente no terminaron a tiempo. Además de los estudiantes de Múnich, solo otros 2 equipos se han clasificado para la final en el tubo. El problema es precisamente que el vehículo deslizante de SpaceX quizás tenga algún error de software o algo más. De cualquier modo, no funciona correctamente como debería ser. Si el vehículo deslizante no empuja la cápsula lo suficientemente rápido, no alcanza la velocidad que necesita para levitar. Los magnetos levantan la cápsula recién a 180 kilómetros por hora. Hemos decidido omitir los imanes por ahora, porque con el vehículo deslizante no somos lo suficientemente rápidos para elevarnos realmente. Y los magnetos crean una fuerte resistencia que nos ralentizaría. Es por eso que por ahora los dejamos e intentaremos ser el equipo más rápido, aunque sobre ruedas, pero muy rápidos. Los primeros en ingresar al tubo son los estudiantes holandeses. Su diseño se considera muy desarrollado, pero ellos también tienen que lidiar con el vehículo deslizante defectuoso. Evidentemente, el empuje no es lo suficientemente fuerte, ya que el diseño holandés logra alcanzar solo la mitad del tubo. El próximo equipo proviene del prestigioso MIT de Boston. Son los favoritos de la competencia. Casi nadie duda que serán quienes triunfarán. Pero incluso esta cápsula fracasa en la mitad del tubo. Ahora es el turno de los estudiantes de Múnich, que no pueden levitar. Es un fastidio, pero ahora al menos quieren llegar lo más lejos posible en el tubo de vacío. ¿Hasta dónde alcanzará el empuje del vehículo deslizante? Depende de cuánta fricción produzca la cápsula en el tubo. Ahora los estudiantes ya no pueden hacer nada más. El prototipo tiene un buen comienzo. Es el único que llega al final del tubo. Aún no alcanza la velocidad del sonido, pero es suficiente para ganar la categoría de velocidad. Fue nuestra carrera a la gloria. Hemos ganado uno de los premios principales. Estoy sin palabras, es estupendo. El premio para la cápsula más rápida va para Alemania. ¿Tiene el Hyperloop una oportunidad en Europa? Una importante sede tecnológica es Toulouse. Esta ciudad tiene un vibrante ambiente emprendedor. Es parte de la denominada Iniciativa Tecnológica Francesa, donde las empresas innovadoras reciben un apoyo especial. Ahora se crearía aquí un centro de investigación que promovería el desarrollo de Hyperloop en Europa.
Bueno, creo que Europa es muy interesante porque aquí tenemos distancias más cortas. El sistema en general es perfecto para distancias que están dentro de los 40 minutos, una hora. Creo que es interesante precisamente en un momento en que Europa se está descomponiendo un poco, que se pueda pensar en cómo se puede unir más a la gente. Alborn ha acordado con la ciudad de Toulouse construir aquí su centro de investigación. Sin embargo, su compañía aún no puede presentar un prototipo funcional. No está claro todavía si se planearán trayectos en Francia. Una ciudad como París solo podría beneficiarse del Hyperloop si la estación fuera fácilmente accesible. El problema es que la mayoría de las principales ciudades ya tienen una estación de trenes en el centro, y las carreteras a las afueras están muy congestionadas y a menudo obstruidas. Si construimos algo que te lleve, digamos, de Los Ángeles a San Francisco en 36 minutos, o en poco más de una hora de París a Berlín, pero demoras aún 1 hora y media para llegar a la estación, entonces en realidad no hemos cambiado nada. El Hyperloop solo puede tener éxito si otros sistemas de transporte se hacen más eficientes y si los diversos medios de transporte son sincronizados entre sí. La cápsula de los estudiantes de Múnich es ahora una pieza de exhibición. Sirve como una fuente de inspiración para la próxima generación de estudiantes que están trabajando sobre este concepto y quieren volver a competir con un nuevo diseño en Los Ángeles. En este segundo experimento, los estudiantes sin falta quieren conseguir alcanzar la velocidad necesaria para elevarse. Por lo tanto, están trabajando en la posibilidad de prescindir del vehículo deslizante, el vehículo que falló en la primera competencia. La solución podría ser un propulsor propio. Un pequeño motor eléctrico que sea especialmente ligero y que haga que el Hyperloop sea tan rápido que pueda levitar. El vehículo completo no debería pesar más de 80 kilos. Por lo tanto, los estudiantes decodifican la cápsula sistemáticamente. El equipo escoge un sistema de frenado que es realmente uno de los más ligeros con un peso total de 4 kilos. Solo una de las innumerables decisiones. Aunque los estudiantes solo están trabajando en un prototipo, no puede preverse cuándo estarán listos para construir un verdadero medio de transporte. Las redes ferroviarias que ya existen en muchos lugares han llegado al límite de su capacidad. Mientras que el TGV tiene su propio trazado en Francia, los ICE en Alemania comparten los rieles con trenes de mercancías y regionales. Si un tren regional se retrasa, puede afectar a todo el país. Obras en las vías y congestión en los horarios están causando cada vez más inconvenientes. La expansión de la red ferroviaria ya cuesta miles de millones. Y sigue siendo más económico que la introducción de un medio de transporte completamente nuevo. A veces, sin embargo, una infraestructura existente también se destruye deliberadamente. En ningún lugar de los Estados Unidos se producen embotellamientos más prolongados que en Los Ángeles. En esta metrópolis de 18 millones de habitantes, la mayoría de los residentes conducen automóviles todos los días por la ciudad. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hasta la década de 1950, el tranvía en Los Ángeles gozaba de una gran popularidad. Los boletos eran económicos y las conexiones buenas. Las personas no tenían motivos para comprarse automóviles costosos. Sin embargo, en 1961, la línea Pacific Electric Long Beach realizó su último viaje. Desde 1901, dominaban el paisaje urbano. Se les llamaba cariñosamente Red Cars, coches rojos. Pero ahora se los retira gradualmente de servicio. Una compañía compró los tranvías y la red. Sin embargo, la compañía no quiere operar el transporte público de cercanías, lo anula. Detrás de ello se encuentra un consorcio de fabricantes de automóviles, magnates del petróleo y empresas de neumáticos. Sin tranvías, muchas personas no tienen más remedio que comprar un automóvil. Desde entonces, Los Ángeles ha sido una ciudad automovilística.
Realmente hay que mirar cada ciudad en detalle, cómo han llegado a tener los problemas. Esto también depende de las personas que viven allí. Existen grandes diferencias, incluso en Alemania. Pero por supuesto que también existen ciertos parámetros básicos, y esto es el transporte público. Es el tráfico particular que nos acompañará durante los próximos 50 años. No es que en algún momento dejaremos todos los autos y entonces solo viajaremos en transporte público. No existe un concepto general para las ciudades en el futuro que realmente sea para todas. El Hyperloop, por lo tanto, no puede ser un concepto general para la movilidad del futuro. Solo será adecuado para ciertos trayectos y no reemplazará a ningún otro medio de transporte. Es más bien una oferta adicional para una generación que está constantemente en línea y no quiere prescindir de nada. En ello ven muchos empresarios un modelo de negocio. Con el tiempo que el cliente pasa en Hyperloop puede hacerse dinero. El cliente no paga por el transporte, sino por el hecho de que se ha entretenido durante el viaje. Y paga con sus datos. Porque Alborn y su equipo van un paso más allá. Quiere saber exactamente quién, cuándo, a dónde quiere ir y cuáles son sus intereses para poder ofrecer una oferta a medida. Para ello, deben analizar a sus pasajeros. Tenemos un concepto que se llama el pasajero desnudo, que en última instancia representa una experiencia continua para el pasajero. Cuando estoy desnudo, no tengo billetera, no tengo teléfono móvil. En definitiva, estoy solo. Lo que me identifica, es decir, mis datos biológicos como las huellas dactilares, bastan para mi reconocimiento. Tengo mi cuenta personal. Eso es todo lo que necesito. ¿Es este el bello mundo nuevo? Los clientes reciben con un solo clic o escaneo todo lo que supuestamente necesitan, y a cambio entregan sus datos personales. El Hyperloop sería una especie de continuación de Internet en el mundo real. Pero esto no solo afectará a los clientes del Hyperloop. Lo más probable es que la digitalización se propague por cada área de la movilidad. Será difícil mantenerse al margen. La movilidad del mañana está inseparablemente ligada a la digitalización.